Bienvenidos a un episodio más de Paranormal Nogales. Hoy les traemos un tema bien interesante que desarrolló aquí Mr. Johnny Oz. Y yo creo que a todos les va a interesar porque son cosas que mucha gente ha vivido y nos han llegado muchas historias de gente que ha vivido este tipo de cosas. Así es. Eh, es algo que todos hemos escuchado por mediante ya sea la religión que estés procesando, pero todos tenemos como que una idea vana de lo que podría significar o lo que podría ser si realmente existe o no. Es acerca de lo es el infierno. ¿Cómo es el infierno? Así es. Y también vamos a platicar un poco, conversar acerca de lo que varias creencias explican lo que es el infierno. Y también tenemos unas anécdotas muy cortitas sobre personas que han tenido esa experiencia. Personas que han bajado, bueno, que han perdido la vida y aseguran haber estado en el infierno y haber regresado Así es. a vivir. Yo creo que hemos escuchado más historias de gente que ha vuelto de ese proceso y no describe realmente el infierno, sino que nos describe el cielo, ¿no? El Ujú. paraíso y que encontró a sus familiares y la fregada, Así es. pero pocas personas realmente han expresado que han estado en el infierno. Y es algo, pues, que daría terror, ¿no? Imaginar de que realmente exista algo así, porque las experiencias que han tenido varias personas han sido demasiado terror. Yo creo que se oye bien trillado esta cuestión de que es que el haber perdido la vida en ese momentito y haber bajado al infierno ha cambiado mi vida Sí. y ahora soy otra persona y me reformé. Yo sé que se escucha bien así de todos, todos los que se suben al camión a tirar su palabrería, no quiero Ajá. ofender a ninguno, cuentan esas cuestión de esas tipo de cosas, ¿no? De que, es que me cambió, esto me tocó el alma y ahora soy otra persona. Así Y es. bueno, esas personas, a lo menos el de mi historia, el de mi, ¿cómo se dice? Mi testimonio, Ajá. el que me dio a mí el testimonio, sí, la neta sí cambió muchísimo, sí hizo una gran diferencia haber tenido esa experiencia Así es. y cuenta unos detalles sobre lo que él miró, incluso hasta lo que olió en ese lugar. Entonces sí está como muy cañón el PEX. Pero primero platícanos, Johnny, ¿qué es en base a tu religión, ya que somos de religiones diferentes, aunque similares? Ujú. En tu religión, ¿qué es el infierno? ¿Cómo se los han descrito en tu religión? Ok. Lo que es la creencia del infierno, pues ahí es una, eh, ah, se podría decir algo que está metido en muchas culturas, pero te voy a platicar en base a lo que se conoce en el cristianismo, pero también hay un tipo de conocimiento sobre lo que es el infierno, tanto en la mitología o en otras creencias o cultos como es el hinduismo, lo que es prácticas de que se me fue el nombre, lo que se practica mucho en Asia, lo que creen que existe la reencarnación, pero también ellos tienen como que un concepto bien curado, bien muy único de lo que es el infierno. Pero en base a lo que se conoce en el cristianismo, en base también a relatos bíblicos, se cree que es un lugar de tormento y hay como que ciertas especificaciones, ¿no? Donde dice que el gusano que te está devorando nunca muere, que es un lugar de sufrimiento, donde es el... Gusano, yo no había escuchado eso del gusano. Así es. Hay un relato donde explica, ¿no? Que las personas que están como ya en el castigo eterno, que también le difieren como el lago eterno, que es un lugar de tormento, de mucha oscuridad, incluso de fuego, donde son temperaturas demasiadas altas, donde tú sientes pues lo feo, ¿no? De estarte quemando, más tortura, más también se describe mucho la culpa Sí, de lo en su que, mayoría, ¿no? Ujú. entonces más que eso es ese sufrimiento de que pudiste haber cambiado algo de tu vida, pero no, entonces estás como que pasando la eternidad en ese lugar, pero sí lo describe como un lugar donde el gusano que se está devorando no muere, es eterno. O sea, ¿un gusano te está devorando literalmente? Sí, ¿O a qué le llaman gusano? O sea, ¿realmente es un gusano? eso lo conoce más o menos, o se puede entender cuando ya la persona como que ya, cuando ya pasas a mejor vida, cuando ya tu cuerpo ya está siendo devorado, ya se fue
Por Los, la cuestión de cuando hacen los sepelios y en así el es, ajá, panteón y que todo sí, su cuerpo se lo devoran los gusanos. ¿A eso ajá, se refiere? a eso se Ah, ok, refiere. ok, ok. Entonces, en aquel Ya. lugar se supone que ya vas a estar consciente del dolor y el sufrimiento que estás llevando, y tus carnes van a estar siendo devoradas por esos insectos que son los Ok, gusanos, ya te entendí a qué ajá, te refieres. Ajá. pero que no hay como que un momento en que se termine, ¿no? Sino que el gusano te va a estar Es para devorando siempre. para siempre, ¿no? Aparte, pues más los castigos que te están imponiendo, ya sea los espíritus que están ahí atormentando a las almas en este lugar. Y el cristianismo, fíjate, no mete ese conocimiento sobre lo que podría ser como que un lugar temporal, sino que es un lugar más eterno. Se supone que cuando ya este, te mereces el infierno, cuando Ujú. llegas al infierno, porque es porque ya te lo mereces, es porque estás condenado a, no estás en el proceso del purgatorio de ver si se liberan o no tus culpas, eres perdonado y vas al cielo. Se supone que si ya llegaste al infierno ya no hay vuelta. Exactamente. Así de sencillo, Ajá, ¿no? es lo que se cree en el cristianismo. En el Pero, ajá, catolicismo también. pero hay algo también que ahí se puede verse como que un poquito muy extraño. Lo que es más contemporáneo, lo que es el cristianismo contemporáneo, se basa mucho en lo que dice la escritura, ¿no? Acerca de lo que es el infierno y que es un lugar eterno. Pero si nos metemos al judaísmo, ellos creen que es un lugar de condenación, pero no está hecho para los humanos, sino que este lugar de condenación está hecho únicamente para los espíritus o para los ángeles que formaron parte de la rebelión, Desertores. Ujú. ajá, lo forman que parte de la rebelión, que esos son los que están encerrados en el lugar, pero que un humano, ya cuando ya deja de existir, no está hecho para eso, según el judaísmo. Y aparte, el judaísmo cree que las almas de las personas que llegan a un lugar son como que un proceso de purificación. Ahí como que meten el concepto del purgatorio, más o menos. Pero Ok, creen que, ajá, o pero sea, el judaísmo realmente creen en que el no es judaísmo no eterno. estás condenado al infierno. En el judaísmo están condenados lo que son los ángeles, pero se cree que la persona que hizo mal en vida y ya pues ya parte al mundo espiritual, eh, está como un tipo de proceso donde tiene que llevar sus culpas, hacer un tipo de mérito o algo así. Hasta que Ajá, las pague, las sane, así es es. liberado al cielo. Es como que ya puedes brincar a un lugar como un paraíso, un lugar de descanso, ¿no? Eso es lo que se cree en el En el judaísmo. judaísmo. Ah, Ajá, porque en el pero cristianismo y en el catolicismo no. no, Te condenas y te condenas. así es. Pero incluso el catolicismo, pues ya metieron el concepto del purgatorio. Pues desde siempre, o sea, en catolicismo, yo desde chiquita sé que existe el purgatorio, es el primer lugar a donde llegas. Ajá. Es lo que se cree en el catolicismo Y romano. por eso se hacen los novenarios y todo ese tipo de oraciones que hacen los familiares que están en la vida terrenal para salvar tu alma, librarla de Ujú. que seas condenado al infierno. Pero también tenemos ciertos pecados que no tienen perdón y o sea, es pase directo al infierno, ¿no? Eso Así no, es. ni siquiera pasas por el purgatorio, eso es pase directo al infierno. Ajá. Pero ahí Pero, sí ajá, estás condenado para siempre y se supone en el catolicismo que tu infierno, o sea, cada infierno es diferente ujú, para cada persona. Algunas personas están condenadas a estar repitiendo lo que a ellos más les duele. sí, Y esa es su condena, ¿no? O sea, supongamos, si tu condena fuera estar en un cuarto totalmente blanco, sin ventanas, sin ver la luz del sol nunca y solo estar contigo mismo. Pongamos, hay personas que tienen trastornos tan grandes que para ellos eso es un infierno. así es. Entonces, ese sería el infierno que te tocaría, ¿no? O Ajá, sea, estarías repitiendo eso que a ti te duele mucho, es muy difícil para ti y ese sería tu condena, ¿no? así es. Hay otra teoría también en el catolicismo que se dice que cuando pierdes la vida de manera violenta a manos de alguien y tu alma no puede ser purificada, por sea que no te identifica, no hay quien te rece o no hay quien te ayude a pasar de ahí, pasas al infierno, estás repitiendo la forma en la que te desvivieron. Y Mm, estás cíclico, cíclico. Por eso es que muchas veces decimos, las ánimas en pena son los espíritus que realmente logramos captar
en las psicofonías, en Ah, las exactamente. exploraciones, o sea, eso es lo que se supone que vemos, porque realmente nunca nos hemos enfrentado ni a un demonio, ni a menos a un arconte, ni a ninguna de ese tipo de entidades que son de jerarquía mucho más alta, que están más cerquita del diablo, y que realmente las evidencias paranormales que nosotros podemos llegar a capturar es gente que está repitiendo, 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 repitiendo su dolor. Ajá, Por eso siempre son gritos, son lamentos, son lloridos, son reclamos, son palabras de ayuda, sí, porque están cíclicos, ¿no? Ese es el infierno al que esas personas están condenadas, porque a lo mejor hicieron también algo malo en su vida y el momento de que las desvivieron, si bien ellos no estaban desviviendo a nadie, pero los desvivieron, no alcanzaron a pedir perdón, a arrepentirse, a liberar su karma, a limpiar su espíritu y fallecieron de esa manera, pues se quedan ahí, ¿no? Repitiendo el cíclico. Ese es el infierno que el catolicismo te presenta, ¿no? así es. Que incluso hay una película que lo representa así, que se llama Más allá de los sueños. En español se llama Más allá de los sueños, en inglés ahorita no me acuerdo cómo se llama. Pero esa película presenta el infierno que el protagonista está viviendo y por donde atraviesa para encontrar a su esposa, Ujú. quien se desvivió y está viviendo su infierno y es totalmente diferente al infierno que él estaba viviendo. Entonces, o sea, eso te lo presenta el catolicismo, ¿no? Ok. Sí, y aparte, ¿quién nos asegura qué es lo que realmente hay del No hay otro modo, lado? no hay modo. Y solamente que nos basemos en las experiencias de personas que han vuelto y que explican lo que vieron en ese lugar. Ahí como que podríamos como que armar, no sé, algo que podríamos decir, bueno, se podría acercar lo que afirman estas personas a lo que ciertas creencias religiosas determinan lo que es el infierno. Pero, por ejemplo, el cristianismo habla de un lugar de fuego, un lugar de desolación, de oscuridad y de De tormento. dolor. Ajá. Y en el Islam ya como que hay un concepto muy parecido, pero cambian ciertas cositas. Por ejemplo, en el Islam ya cuentan de que sí, hay un fuego, sí, hay lugar de mucho humo denso, hay un lugar de oscuridad, pero también hay como tipo mares de agua hirviendo, Mm. donde, donde las personas pues eran castigadas. Y no sé si, me imagino yo así, que alguna entidad o un demonio te meten en esa agua hirviendo para que sientas el dolor, pero realmente son partes de creencias, pero realmente no está como que qué es lo que es real, qué es lo que es verdad. No, no vamos a saberlo, es Ajá. complicado, no, sería muy cabrón hacer un experimento de ese tipo. No, no, gracias, no participaría. Así es. Y lo curioso, fíjate que si nos metemos en algo parecido a lo que es el purgatorio, donde puedes ir limpiando tu alma, o pues más o menos tratar de ganarte el pase al otro lado de descanso, pero también hay creencias como el budismo, que ellos creen de que a la persona que fallece va a pasar por ciertos tareas o por ciertos juicios para determinar si eres digno de poder reencarnar. Entonces, ahí está como que la idea medio rara. Si hay un castigo eterno, por decir eterno, o tenemos el derecho de volver a vivir en ese planeta, O un descanso eterno, si ya o no un te toca descanso eterno. reencarnar. Pero si hay un descanso eterno o hay un castigo eterno, entonces ¿realmente existirá lo de la reencarnación? O sea, una persona que pasa ya a este plano espiritual y que tiene que pasar por ciertos procesos de liberarse de la culpa, liberarse de lo mal que haya hecho y ganarse todavía el poder volver. Lo que pasa es que yo creo que reencarnar no es un premio. Pienso que es una oportunidad más. Ajá. Es nada más darte una oportunidad de que tú demuestres que eh, puedes ir al cielo o al infierno. O sea, es Entonces, como ajá. una oportunidad más, ¿no? Entonces es lo que pienso yo que es la reencarnación. Y Una claro, oportunidad más. ajá. Y tienes como ciertas oportunidades, no te van a dar 7, como Sí. dicen que los gatos, ¿no? No, o sea, Ajá. no te van a dar 7. No sé si sea una o sean dos, o sea, hasta que limpies tu karma, o hasta cuándo, ¿no? O sea, conozco brujas que han explicado que dicen que hasta que limpies tu karma, ya no reencarnas, ya Ok. pasas al descanso eterno, ¿no? Y si no, o sea, si en esas opciones no lograste limpiar tu karma, pues vas para, Así es. vas para el infierno, ¿no? Y tanto el budismo como el hinduismo, fíjate, abrazan la misma creencia, donde la persona puede irse limpiando
tal como dices tú, de la karma o de las culpas, para tener un derecho de poder, pues, volver otra vez aquí a la tierra. Pero eso quedaría como, bueno, si existe tal hecho, ¿cómo es que existe algo que es eterno? Entonces, pues, estaríamos hablando como de dos etapas diferentes. Quizás la persona que no alcanza a limpiar el karma se quedaría ya en ese castigo eterno. Yo pienso que sí, güey. Podría ser muy interesante esa Porque, por idea. ejemplo, o sea, como te digo, el cristianismo te presenta cosas que son imperdonables, que no te dan un pase a reencarnar, que no te dan un pase a tener un juicio. ¿Sabes cómo me imagino el pedo? Como la película de Beetlejuice, güey. Mm, O sea, tú llegas a una sala de espera y te sientas a perder tu tiempo, que es bastante desesperante para el ser humano eso. así es. Estás sentado esperando tu turno y tienes a 5 millones de turnos antes que tú. Ya de por sí, ya es un castigo estar sentado esperando a que te toque tu turno para juicio. Y que realmente la cuestión para que tu turno toque, para que seas enjuiciado, depende de las oraciones y lo que la gente pida por ti para que tú limpies Así es. tu karma. O sea, entonces, realmente el purgatorio no creo que sea un lugar bonito. Yo pienso que eso es un lugar bien neutral. Pienso que es Ujú, un lugar bien neutral donde no hay emociones y lo único que estás haciendo es esperar que sea tu turno. Estás así es. vagando. Y, Estás ahí ajá. nomás, paseándote por las puertas, así como en Beetlejuice, así me imagino el purgatorio, güey. Siento que eso es una semejanza muy curada, güey. Y al menos lo que yo me pongo a pensar, fíjate, y a lo mejor lo que nos están escuchando también se podrían poner a pensar, es de que nosotros como investigadores del fenómeno paranormal, siempre tratamos de buscar las fuentes, siempre tratamos de buscar eh, lo que hay detrás de cada anécdota, de cada experiencia, si realmente es real y cómo se puede comprobar ciertas cosas. Entonces, si hay personas que dicen, no, yo afirmo que el purgatorio existe, ¿cómo es que realmente podemos conocer que realmente existe? O Yo sea, creo que está muy imagínate que hay una cañón. persona, ¿no? Pues yo estuve ahí tantos días ahí en el purgatorio y regresé a la vida y ahora ya puedo decir cómo es. Pero, Fíjate que tiene mucho que ver, yo pienso, a lo mejor alguna manera de que lo analizarían, o en el caso de la historia que yo traigo de Miguel, Miguel fue sometido a un aparato, ay, se me fue el nombre ahorita, güey, pero es el que te detecta cuando dices mentiras. ok, sí, pues detector de mentiras, Ajá, ¿no? bueno, vamos a llamarle así, tiene otro nombre, ¿no? Pero el detector de mentiras fue sometido cuando él estaba platicando su experiencia Ujú, de cómo él bajó al infierno y cómo regresó y por qué regresó y cómo fue el momento en el que le dijeron todavía no te toca, güey, vas para arriba. ok. Entonces regresó a la vida, él solamente estuvo sin vida 6 minutos. 6 minutos en vida, pues yo creo que es tiempo suficiente para poder Bueno, lo que mirar, él describe de lo que vio, güey, está muy ajá. cañón. Imagínate, y hay muchas anécdotas donde hay personas que no realmente no afirman un lugar así de oscuridad, sino que solamente, no, que es un túnel, o solamente miré un lugar blanco, o me topé con algún conocido de, uy, tiempo atrás, mi bisabuela, mi abuela, pero es muy extraño, fíjate, y es uno de los pocos casos que más se ha tratado de investigar de las personas que despiertan de un coma y dicen, "Ah, yo acabo de ver algo que me quedó totalmente traumado, vi algo horrible, vi cosas". O sea, eso es como que te podías, no sé, ponerte a pensar de que, wow, o sea, realmente existe entonces. Porque si hay personas que lo han visto, que han afirmado estar ahí un corto tiempo, que porque Pues sabemos es que eterno, es diferente ajá, la medición de tiempo. sí, pero ajá, medición de tiempo en el lado espiritual, o sea, no sé, no hay un tiempo ahí, no hay algo que se pueda definir, yo estuve ahí tantos días. Pero sí es uno de los casos que más se ha tratado de investigar, fíjate, por más de los doctores en psiquiatría, que pues imagínate, ¿cuántos casos no existirá Uy, un chorro. de personas que ya tienen que estar sometidas a un medicamento psiquiátrico por esa experiencia tan fuerte? Es que dicen que sí, estuvo un cagón. Por ejemplo, Miguel, él usaba un nivel muy alto de sustancias prohibidas, ¿no? Y en una de esas entró en discusión con su pareja y se le paró el corazón, le dio un paro cardíaco. Wow. Entonces, dice que lo último que él recuerda es cuando lo están subiendo a la ambulancia. Ya de ahí él ya no recuerda el ahora, por decirlo así, ¿no? La vida terrenal. Ya no la recuerda. Pero dice que en el momento que él deja de darse cuenta que está ahí, fue porque empezó a sentir un olor a humedad
Mm, un olor pesado de respirar, difícil de respirarlo y que le ardía mucho el pecho. wow, Al momento de respirar, así sentía un ardor así en sus vías respiratorias y dice que el piso no era piso, el piso no eran piedras y tierra como el de nosotros, sino que era como una especie como de ceniza, mm. se sentía muy blandita, pero que era negra, negra como la cáscara que se le hace arriba a la lava, Oh, sí, como que de ese tipo, así más o menos se miraba, y que sí había como muchas grietas por todos lados de color rojo muy incandescente, así muy, muy, mm, muy caliente, pero que había mucha, mucha, mucha neblina, mucho, o sea, muy denso, muy complicado de respirar, y que el olor que él percibía era humedad, era como lugares donde hay mucho cobre, donde hay mucho, mm, este, metal, como olor metálico, olor a metal, así dice él que eso es lo que él percibía en el olor y que ardía mucho mm. al respirar. Y dice que lograba divisar formas humanas, pero que todas las formas humanas que miraba, las miraba como sombras, pero todas arrastrándose, ninguna de pie, todas todo el tiempo en el piso, o sea, todo era como en el piso, como las únicas cosas que estaban paradas no tenían una figura, eran oscuras, eran como sombras oscuras, pero no tenían una forma humanoide, o sea, no tenían una figura, o sea, no eran como amorfas así, sin figurita, pero siempre se miraban como muy lejanas y muy grandotas, Sí, muy, muy, muy grandotas, pero se notaba que sí tenían como extremidades y que tenían así como a muchas ahora sí figuras de humanos que las agarraban con sus manos y las seguían así como como arrastrando. arrastrando, Mm, como si tuvieran que hacer un recorrido y arrastrar a todos esos, o sea, ellos no caminaban, pero como si se los fueran así pasando, ok, ¿ok? Así como que los arrastraban y dice que él, al contrario de lo que tú comentas, él en ningún momento vio ríos, ni agua, ni vio fuego, pero el fuego no era un fuego normal, o sea, dice que el fuego era como un láser, eran como láseres, eran como tiras muy delgadas, así de luz roja, que obviamente pues se interpreta como fuego porque no podías tocarlas, o sea, era, exacto. era un calor insoportable, casi imposible de respirar, y que él estaba así todo húmedo, todo mojado, todo como si estuviera transpirando mucho, pues, y dice que llegó a un punto donde ya no había camino, o sea, ya no había por dónde seguir caminando, era como pues vamos a decir, llamarle así como un voladero, pues él dice un vacío, que había un vacío donde no se miraba nada, o sea, no, por más que tú trataras, o sea, no veías nada, y que de ese lugar salió algo y le dijo que se tenía que regresar porque no era su tiempo y que, Wow, y que eso algo que vio solamente lo tocó así, o sea, lo tocó con algo que salió porque no era una figura humanoide, o sea, lo tocó con algo que salió de la mancha esa. No, no dijo si era una mancha blanca, roja, negra, no dijo de qué color, solo dijo que era una mancha. Me imagino que de diferente color porque logró verla pues entre tanta cosa que estaba mirando y que le dijo que todavía no era tu tiempo, que esa cosa le dijo, sí es tu destino, pero todavía no. wow. Y lo regresó, entonces para él fue un, Alivio, o sea. no, fue un trauma muy No, cabrón, pues güey, sí, porque, o ajá. sea, despierta, o sea, de repente cuando escucha que le dicen eso, vuelve a la vida y escucha a los paramédicos que están diciendo, ya tiene pulso. Entonces empieza él a ver que ya está otra vez en la ambulancia, o sea, volvió a la vida terrenal, pero dice que entró en un shock muy fuerte porque él sentía pues, muchas cosas malas, pues mucha tristeza, mucha angustia, mucha desesperación. Dice que desesperación fue la sensación que él más tuvo Mm, en todo ese tiempo que estuvo ahí donde fue. Dice que desesperación fue lo que él, o sea, con ganas de arrancarse, sí, mucha desesperación, mucha angustia, de y regresó en ese shock, pues. wow, Entonces tuvo pues que llevar muchas terapias y medicamentos y cosas. Y pues sí, o sea, como les comenté ahorita al principio, cambiaron muchas cosas de su vida, ¿no? sí. O sea, dejó las drogas, dejó muchas cosas, ¿no? Para tratar de evitar que eso que ya le habían confirmado, o sea, a él ya le confirmaron que él estaba destinado para el infierno. Qué fuerte está Entonces, eso. yo creo que dices tú, bueno, a lo mejor tuve un mal sueño, ¿no? O sea, fue una alucinación del medicamento que me pusieron para volverme a la vida. O sea, pueden ser muchas explicaciones científicas, muchas, pero el trauma que él da,
O sea, fue sometido al aparato este para saber si estaba diciendo mentiras y no se detectaron, güey, no sé, o sea, el vato dijo la neta, o sea, dijo lo que él estaba pasando en ese momento que estuvo, esos 6 minutos que duró sin vida, y aparte llevó mucha terapia psicológica y los psicólogos que lo atendieron aseguran que no tiene su relato las características de una alucinación por un medicamento. Ok, Entonces, está fuerte. es muy probable que Miguel realmente sí haya ido un Experimentado, momentito, sí. a lo mejor a la pura entrada, güey, o no sé, o ¿cómo se dice? Al lobby del infierno, ¿no? Porque A la realmente, pues, torre. de ese vacío que él miró ya no cruzó. Y Ajá. él miraba como que arrastraban a los humanos. Entonces, realmente, así como que dices tú, a la torre, o sea, Así esta es. persona regresó a la vida con con, con la información exacta de tú estás condenado a este lugar. Y fíjate que, O sea, está cabrón. y lo que se me hace muy curioso a mí es de que no solamente las religiones son los que pueden afirmar que hay una condenación después de esa vida para las almas que mueren en pecado. Y no solamente las religiones, sino que también las mitologías lo mencionan. Por ejemplo, la mitología griega que menciona el Hades y el Ah, Tártaro, sí, sí, que claro. que es un lugar es un lugar oscuro, mucha humedad, donde sientes el miedo, sientes desesperación, tanto como tú lo mencionaste, o también existe por ejemplo, en los aztecas, el Mictlán, donde se cree que las almas que llegan a ese lugar tienen un proceso de purificación, pero también de penalizar sus culpas por un promedio aproximado de 40 días más o menos, hasta que ya vean que si puedes pasar al siguiente plano. Pero o sea, son mitologías donde sí se ha metido esta creencia de un lugar espiritual de castigo. Pero sí es muy curioso, fíjate, el mencionar anécdotas de personas pues, de que pudieron surgir, ¿no? A la vida después de tener esas experiencias. Hay una anécdota que estaba yo escuchando hace un tiempo, donde no afirma, o sea, no explica bien los nombres de las personas, pero esa anécdota tan cortita, pero tiene mucho peso, es de que una persona fue inducida a un coma a través de un accidente automovilístico, porque esta persona pues tuvo ese accidente por embriaguez, ¿no? Exceso de embriaguez. Como pasó este accidente, lo inducieron a un coma, pero fíjate lo curioso, es que él no había fallecido, sino que lo inducieron Solo estaba en un coma. Ujú. solo estaba en un coma. Cuando pasó el proceso del coma, cuando ya él pudo despertar, cuando ya estaba totalmente consciente, lo primero que gritó, o sea, y gritó literalmente, fue: no me hagan regresar a ese lugar. O sea, el vato de esta persona despertó de una forma tan histérica, tan descontrolada, y repetía una y otra vez: no me hagan regresar a ese lugar, no hagan regresar a ese lugar. Entonces, puede ser que de forma espiritual, o quizás su conciencia pudo darse cuenta de lo que había, o sea, de lo que le esperaba por la culpa de lo que había ocasionado X cosas. O sea, él tuvo una experiencia así, pero no sabemos si fue una experiencia psicológica o espiritual, o Es que pueden está ser muy las difícil dos. porque no podemos como agarrar un grupo de humanos y someterlos a ese tipo de experimentos, aunque no creo que no haya que, la neta no dudo que haya quien ande haciendo ese tipo de babosadas, ¿no? Pero sí, sí va a estar como muy cañón comprobarlo, ¿no? Realmente pues no quisiera saber, gracias, no. Pero Pero, yo creo, yo me iría por la cuestión de que cada quien, güey, va a tener su infierno diferente. sí, aunque sí podemos, pues, a lo mejor no que cada pecado o de qué manera hayas dejado de esta vida, puede ser que tengas un castigo diferente. Y es por eso que hay personas que pudieron mirar, o sea, de formas diferentes lo que había en el infierno. Ujú. Puede ser muy eso. Muy parecido al relato de Dante Alighieri, que es las fases del infierno. Lo que él considera que es el infierno, que era por
Por por fases, etapas. ajá, Ujú. por etapas, uno para los ladrones, otros para la gula, para Ujú. diferentes tipos de pecados. Entonces, podría ser de esa manera, o podría ser solamente un lugar para todo el pecado en conjunto. Yo no creo que, la neta, no creo que vaya a ser en conjunto. O sabe. No, es que está muy cañón, la neta. Está muy cañón. ¿Ustedes qué opinan sobre la cuestión esa del infierno? ¿Ustedes perciben, conocen a alguien que haya platicado alguna anécdota así? Pueden dejarnos un comentario o pueden mandárnoslos al inbox. Si nos dan permiso, lo platicamos, lo Así es. sacamos en un videíto, las experiencias que han tenido sobre personas que han perdido la vida y han regresado, que han visto. Igual no importa si han visto cosas bonitas, ¿no? También nos gusta saber la parte bonita de lo paranormal, porque lo Así es. paranormal también tiene partes muy bonitas. Pero sí estaría bien cool que nos platicaran. Si no tienes nada más que agregar, Jenny. Sí, es solamente dar una explicación en base a lo que podemos ver por encimita de lo que es esto y también pues conocer que sí existen esas anécdotas de personas que tuvieron esa experiencia y son muy fuertes Están para muy, las muy, personas que muy quisieran pesadas, investigar ¿eh? más sobre eso. Ujú. Cualquier cosa, déjenos un comentario, no se les olvide compartir, no se les olvide seguirnos, platíquenle a su gente de nosotros y ya vamos a empezar con las exploraciones, chicos. Tenemos unas muy buenas preparadas, sé que hace mucho se las estamos prometiendo, está complicada ahorita la cuestión de la seguridad, pero nos estamos preparando, obteniendo permisos para lugares donde no corremos tanto peligro, pero que están muy fuertes y espérenlas próximamente. Sí vamos a empezar a volver a salir, sí lo vamos a hacer, se los prometemos y vienen lugares muy padres y vienen colaboraciones muy interesantes de gente de otros estados. Así que los esperamos, chicos. No se les olvide darnos like. Hasta la próxima.